Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a La Quinta Esquina, este programa en el que saben que abrimos debate y reflexión sobre los asuntos de actualidad. Una mesa de debate que compartimos entre la 8 Valladolid y también contamos siempre con nuestros compañeros del Mundo Diario de Valladolid, el Mundo Diario de Castilla y León y con el Radio Castilla y León. Y siempre nos acompaña un invitado al que formulamos todas esas preguntas, muchas de las que ustedes seguro que también en casa se están preguntando. Hoy nos acompaña como invitado en La Quinta Esquina el secretario regional de Comisiones Obreras, Ángel Hernández. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Comenzaremos haciendo un balance de cómo han transcurrido estos años, porque este es el año en el que dice adiós a este cargo que ocupa hasta el momento, que en 2003 comenzaba a ocupar. Pero antes vamos a saludar también a nuestros compañeros, como decía, del Mundo Diario de Valladolid, el Mundo Diario de Castilla y León, el redactor jefe, José Luis Fernández del Corral. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Un placer. Y también al director de informativos y de programas de Radio Castilla y León, Luis Huerga. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos los dos. Decía yo, y decíamos fuera de micrófonos, perdonen que les cuente una pequeña anécdota, que se acordaba José Luis Fernández del Corral de aquellos comienzos de Ángel Hernández, de nuestro invitado. José Luis, antes de darle la palabra a Ángel, te voy a pedir que hagas ese pequeño guiño. Eso es una pequeña trampa que me haces, ¿eh? Bueno, yo recuerdo que Ángel sustituyó a Chuchi Pereda y yo sé que lo pasó mal, ¿eh? Y yo recuerdo una pequeña conversación en la Plaza Mayor de Valladolid cuando prácticamente me confirmó que las cosas irían por ahí y se le saltaban las lágrimas. Sí, Ángel, sí. Así es. Sí, bueno, porque aparte de un compañero del sindicato, era amigo personal mío, ¿no? Vivíamos en el mismo barrio de aquí de Valladolid, ¿no? Entonces aquello sí, seguramente, vamos, no seguramente, eso ha sido lo más duro que me ha tocado pasar durante este periodo, ¿no? Tener que sustituir a una persona que estaba gravemente enferma y que además sabías que era una cuestión de fechas, pues no era ni la mejor forma de acceder, ni tampoco de poder disimular ese escenario, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte del pasado, que se sigue teniendo, claro, en la memoria, no mía, sino yo creo que eso está en la memoria colectiva de la organización. Balance que podamos hacer desde ese 2003 en el que llega al cargo hasta hoy. ¿Qué problemas había entonces que se han mantenido en el tiempo? ¿Cuáles se han solucionado? ¿Qué queda por hacer? Sobre todo teniendo en perspectiva pues esos 14 años, podemos decir, de... Estos son 50 minutos, ¿no? Un poquito menos incluso, pero vamos a hacer una pequeña línea. Bueno, yo creo que los problemas en el fondo yo creo que siguen siendo, y los objetivos siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que es la coyuntura la que les hace más presentables o menos presentables, ¿no? En aquel año 2003 estábamos en la parte de la escalada de la ola de lo que fue aquel momento económico y social de este país, y las cosas iban con viento a favor y la consecución de objetivos sindicales pues eran mucho más fáciles que los que tenemos hoy o hemos podido tener durante estos 6 o 7 años que llevamos de crisis económicas y de crisis social en el país, ¿no? Pero yo creo que los problemas que había en aquel momento con aquella situación, yo creo que son más o menos exactamente lo mismo, porque los objetivos son de un sindicato, al menos un sindicato como el nuestro, ¿no? Que es de mejorar las condiciones laborales, de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores fuera de su centro de trabajo. Lo que ocurre es que el contexto externo e interno de las empresas y de la sociedad pues, hace las cosas mucho más difíciles, ¿no? Ahora bien, también hay que decir que en el contexto de la crisis ha habido retrocesos, especialmente en lo que es la legislación laboral de este país como consecuencia de las reformas laborales, pero también en el inicio de la crisis y durante la crisis a nivel del Estado y a nivel de la comunidad autónoma hemos conseguido avanzar en otras reivindicaciones, quizá también porque la propia crisis hacía más necesarios esos escenarios. Me estoy refiriendo
aspectos de como fue la dependencia en su momento, como han sido las rentas garantizadas para los ciudadanos que están en peores circunstancias, con algunas diferencias. Una que es una ley estatal y por lo tanto teóricamente tendría que tener un despliegue homogéneo en el Estado, que no lo tiene, y la otra que no hay una ley nacional, que lo estamos demandando a otra, y aquí en Castilla y León sí que hemos avanzado en ese terreno, ¿no? Y eso, así, en síntesis, en este periodo de estos años, ¿no? Porque, bueno, yo soy secretario general desde el año 2003, pero soy sindicalista desde hace muchos años, ¿no? Y soy sindicalista desde los años 70, y si comparáramos todo este trayecto, España y la clase trabajadora de este país ha avanzado enormemente, a pesar de donde estamos en este momento. Esa es mi impresión. Un apunte más sobre esos relevos que se están produciendo. Sí. Mismamente podemos ver el suyo. ¿Cómo viene la juventud? ¿Con ganas? ¿Implicada de verdad? Bueno, ¿no? Yo creo que está menos implicada de lo que parece. Y en el mundo laboral la implicación es mucho más difícil que en otros ámbitos sociales o políticos, porque en el ámbito laboral con quien hay que jugárselas con el empresario, no en otros ámbitos, ¿no? Donde te juegas otras cosas. Y luego hay un problema. Yo empecé a trabajar a los 15 años y como yo mucha gente de mi generación, a los 15, a los 17, a los 18 años. Hoy de media ya no hablamos de qué tipo de trabajo estable, porque eso ya es otra cuestión. Es muy difícil que la gente esté activa a partir de los 25 años. Entre los 25 y los 30 años es cuando empiezan los jóvenes a aterrizar en el mundo laboral con una cierta fijación de tiempo. Y eso genera un problema, porque uno es sindicalista si tiene trabajo, Los sindicalistas no se forman en la universidad. Entonces el relevo en el mundo del trabajo, en el sindicato, viene retrasado como consecuencia de esto. De la misma forma que en la salida de la dictadura, el relevo o lo que apareció, especialmente en mi organización, que éramos una organización que nos construimos en la dictadura y con una buena base de gente joven, éramos gente joven, pero éramos gente joven porque trabajábamos desde muy jóvenes. Entonces, hoy no se le puede pedir en ese terreno peras al olmo, no se le puede pedir que en los órganos de dirección a mí me sustituya un chico o una chica con 30 años, porque es que no tienen experiencia laboral, la mayoría de ellos, y la que le tienen es de entrar, salir, y así es muy difícil hacer sindicalismo. Y el compromiso en el terreno de lo sindical no tiene nada que ver con participar en una organización a través de Internet. Aquí te juegas el salario. Sí, yo me quedo, al hilo de lo que ha dicho, me quedo con una pregunta, un interrogante. Es verdad que se ha avanzado mucho en este país, que los trabajadores han avanzado, pero dígame, hubo un tiempo en el que los sindicatos podían contar con los trabajadores para movilizarse y conseguir, y de alguna manera, que haya un nivel de conciencia mayor. ¿No encuentran una dificultad grande ahora mismo para salir a la calle, para presionar, para hacer determinadas huelgas que antes no era así? ¿O es que los sindicatos han de alguna manera acostumbrado a los trabajadores a no movilizarse? No, nunca hubo un momento ideal en el movimiento sindical. Parece que el pasado en algunos casos es mejor y no es así. Yo he vivido muchas épocas y puedo asegurar que los trabajadores y las trabajadoras cuando más se mueven es cuando la economía va mejor. Cuando hay profundas crisis, la gente tiene miedo. Pasó en los años 70 en la crisis del petróleo, pasó en las reconversiones industriales, que había mucho ruido, pero el ruido era de la gente que le cerraba la empresa, no del conjunto, igual que le hay hoy. Hoy la movilización sindical, cuando hay un problema de empleabilidad en una empresa, no hay ningún problema de movilización. Hay más problemas de otro tipo de movilización, más general, porque la gente sabe que hay un pelotón
de 3,5 millones de personas deseando entrar a ocupar tu puesto de trabajo y la gente tiene temor. Pero eso ha pasado siempre y no creo que sea tanto de una cuestión de potencialidad o debilidad del movimiento sindical, porque la gente lo que nos echaría en cara es si no lo intentáramos, si no estuviéramos poniendo encima de la mesa propuestas y soluciones. Ahora, hay una correlación de fuerzas en este momento, entiendo yo que no es favorable, no para las organizaciones sindicales, creo que para la gente de la calle y para los trabajadores, porque el sindicato no deja de ser un instrumento para la gente. Y ese es el motivo fundamental de que prácticamente el lenguaje de la huelga general ya se haya marginado. Bueno, es que yo al menos no soy sindicalista favorable de esas terminologías. Yo creo que el sindicalismo es, la base del sindicalismo es negociar, acordar mejoras para la gente. La huelga, sea en un centro de trabajo, para la negociación de un convenio colectivo por un problema laboral X en un sector, etcétera, o una huelga general que tiene otras características, debe de ser el último de los instrumentos que tiene que utilizar los sindicalistas y el movimiento sindical. Yo creo que la razón de ser de un sindicato es negociar para avanzar. Y la movilización está al servicio de esa situación. Pero dígame una cosa, yo me planteo, por ejemplo, el acuerdo que firmaron ustedes y la UGT con CECALE por el tema de salarios. Sí. Un acuerdo como muy genérico que no ataba en absoluto en nada prácticamente a CECALE, lo firman y ya se va viendo que prácticamente no se llega al objetivo que teóricamente pretendían. ¿Cómo se revierte esa situación? Bueno, nosotros cuando firmamos ese documento éramos conscientes de lo que estábamos firmando, ¿no? De la misma forma que el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva, porque este no era nada más que una copia de aquel, con una declaración de intentar mejorar los extremos de aquel en la comunidad autónoma, tampoco se han cumplido. Y no se han cumplido por lo que os estaba explicando antes, porque en este momento, cuando mis compañeros y mis compañeras, como los de otras organizaciones sindicales, están en la mesa de negociaciones de un convenio de una empresa o de un sector, hoy, a pesar de lo que se sigue por ahí diciendo, hay muchas empresas y muchos sectores donde todavía la cuestión hay que andarse con un poco de cuidado y el empleo para nosotros es lo primero, es lo primero. Ahora bien, yo creo que se están escudando la mayoría de los empresarios en ese criterio general que antes estábamos comentando, de que hoy, por mucho que se diga, la sociedad está, por algunos motivos, primero por que está en una cierta miedo, que decía antes, y por otro porque una parte importante de la sociedad española está desencantada con unas previsiones electorales en las que parece que se iban a arreglar muchas cosas y no se ha arreglado nada, ¿no? Entonces es difícil la situación. Ahora también hay que decir que la reivindicación que hoy estamos haciendo el movimiento sindical de este país, especialmente Comisiones Obreras y UGT, porque yo no veo a otras organizaciones, en relación con que es necesario aumentar poco a poco los salarios de este país, es imprescindible, no para que los trabajadores de este país aumentemos nuestra nómina a más gloria nuestra, sino para dinamizar el consumo interno y la economía. Entonces, esa es en este momento yo creo que lo que hay que valorar. ¿Y cuesta movilizar a la gente? Sí, porque claro, movilizar a la gente para hacer una huelga, porque la diferencia entre el 1 y el 1,25 es inapreciable en la nómina de 1, pero en la nómina de 17 millones de trabajadores, eso pega un empujón a la economía y sobre todo al mercado interior, que es el 80% de la economía del país, que es lo que nos sacaría de esta atonía económica que hay en este momento en la sociedad. Claro, bueno, usted dice poco a poco, recuperar poco a poco. ¿Cuánto es poco a poco? ¿Qué es poco a poco? Porque sí que es cierto que hemos visto eso, en este año en el que se comienzan a negociar determinados convenios colectivos y de empresa, hay una diferencia de casi 2 puntos entre lo que estaría dispuesto la patronal a incrementar los salarios a lo que reclaman los sindicatos. ¿Hasta qué punto hay margen de flexibilidad para llegar a un punto medio?
Pues con la patronal, por las cosas que han sacado en los periódicos estos días, el señor Rosell contestando, parece que poca, ¿no? Parece que poco margen para la negociación hay. Digo, para esa negociación que sirve de guía, porque no es un convenio colectivo. Si ese fuera el convenio colectivo, seguramente el problema sería otro, ¿no? Pero en este momento yo creo que la patronal de este país se está confundiendo, porque si quiere conseguir esto que antes decía, de que haya más dinamismo económico, hay que subir los salarios. Y cuando estamos hablando de subir los salarios, todos los trabajadores y trabajadoras de este país saben en qué términos, incluidos vosotros en vuestras empresas aquí, que estamos hablando de subir el 1,5 o el 2% de un salario bruto de 1.000 euros. Claro, dicen, no, claro, son 20 euros, eso es una porquería. Sí, pero 20 millones de 17 millones de trabajadores es mucho dinero para la economía, para mover. Pues la patronal en este momento yo creo que tiene en la mente de que la correlación de fuerzas política, parlamentaria, legislativa está a su favor, que hay una atonía en la sociedad y se va a hacer fuerte en esa situación. Bueno, nosotros vamos a intentar romper esa situación a través de la negociación colectiva, convenio a convenio, etcétera. Pero claro, no todas las empresas son empresas de 5.000 trabajadores, donde hay presencia sindical, fuerza sindical, en fin. Es que el 80% de las empresas de este país son en pequeñas y medianas empresas, y muy pequeñas empresas. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos también añadido a la hora de la organización sindical, de la movilización social, etcétera. Es que si no se tienen en cuenta todas esas cosas, se vive en otro mundo, se vive en otro mundo. Al margen de, a nivel empresarial, a nivel del trabajador y de salarios, también estamos ahora en la pelea de la recuperación de los derechos perdidos durante estos años de crisis, y por ahí también vienen encauzadas un poco las movilizaciones que han celebrado ya los sindicatos, sí, y que se tiene prevista a lo largo del año. El contexto general de la economía se supone que ayuda a poder revertir determinadas situaciones. El hecho de que en muchos aspectos esté encallado es un presagio de que habrá cosas que no se podrán llegar a recuperar. No te he entendido. Sí, me refiero, es decir, a la hora de recuperar derechos perdidos. No te he entendido. ¿Perdón? En lo de callado. No encallado. Callado. Yo no sé si el hecho de que, bueno, tanto administraciones en gobierno, administraciones menores y demás, bueno, ahí muestran ciertas reticencias a la hora de negociar determinadas cuestiones. Yo no sé si se puede llegar a interpretar como una cerrazón al hecho de, bueno, pues es decir, pongo como ejemplo el horario de las 35 horas, no recuperarlo, dejarlo como está, habida cuenta de que también se supone nos van a incrementar la edad de jubilación. Es decir, yo no sé si hay cierto temor a que determinadas cuestiones se queden como están. No, bueno, yo creo que hay cosas que directamente el movimiento sindical consigue modificar a mejor en el marco de donde actúa, que son las empresas. Pero una gran parte de las cuestiones que en negativo nos han afectado a los trabajadores y por lo tanto a la mayoría de la ciudadanía de este país viene como consecuencia de la acción de terceros, es decir, de la acción de un gobierno y de un parlamento. Porque a los empleados públicos no les ha bajado el salario las organizaciones sindicales de la función pública, ha sido un decreto ley y punto. ¿Qué es lo que nos estamos ocurriendo? Pues hubo 2 campañas electorales en muy poco tiempo, se iban a cambiar los talantes, el diálogo social iba a ser una cuestión que se iba a recuperar por parte de los nuevos gobernantes, y hasta hoy, no se ha formado ninguna mesa de negociación para intentar analizar todas esas situaciones que tú estás planteando. Porque también hay que recordar que los que están hoy estuvieron en este periodo, que dijeron que ahora iban a tener otro talante, que nos felicitaron y nos agradecieron los sacrificios que nos impusieron, también dijeron que eran momentáneos y hasta que se resolviera la crisis. ¿O estoy mintiendo? Entonces ahora, cuando hay que sentarse en las mesas de negociación, no quieren sentarse en las mesas de negociación. Y la política, en este momento, el Parlamento, una cosa es votar declaraciones de revertir cosas y otra cosa es ponerse a escribir la reversión de esas cosas. Porque, desgraciadamente, en el Parlamento de Madrid no hay una mayoría
no hay una mayoría proclive a estas cosas que tú estás planteando y que yo estoy defendiendo todos los días en mi organización sindical. Y pudo haberla. Pudo haberla, pero eso no depende de comisiones obreras, depende de los ciudadanos que fueron a votar y de los que se quedaron en casa, claro. Y quizás también de las organizaciones políticas de la izquierda que no supieron llegar a esos acuerdos. Pues seguramente también. Pero claro, es que aquí al sindicato se le pide de casi todo, ¿eh? Y se le hace responsable de casi todo. Y el sindicato tiene una misión y la política tiene otra, porque se nos intenta meter muchas veces en ese juego, no. Y luego están las responsabilidades que tenemos todos como ciudadanos, ¿eh? Porque malamente se puede venir pidiendo a un compañero del sindicato de que de la noche a la mañana hay que hacer una huelga general porque el mundo está muy mal, quien te lo está diciendo no ha hecho huelga en la vida. ¿Vale? Pues eso en España estamos acostumbrados, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a que se nos digan los medios de comunicación cuándo tenemos que hacer y no hacer las cosas. Bueno, permitirnos que con nuestros aciertos y con nuestros errores seamos nosotros los que gobernemos los tiempos, ¿eh? Porque es que si no, en fin, cuando las cosas van bien, nosotros no se nos pone nunca ni una medalla. Cuando las cosas van mal, nosotros tenemos las culpas de casi todo, pues ni tanto ni tan calvo. Resulta que estamos en la comunidad autónoma donde posiblemente el diálogo social sea el mejor o el más ambicioso, Sí. Y sin embargo estamos en una comunidad autónoma donde los salarios están claramente por debajo Sí. de la media, y sin embargo incluso la patronal, cuando se le dice esto y se le hace referencia al acuerdo, dice, bueno, es que en las mesas de negociación firmamos nosotros, pero también firman los sindicatos. Sí. Luego son los responsables o cómplices también de esa bajada o de esa menor bajada de No, salarios. los salarios no han bajado como consecuencia de que los sindicatos hayamos firmado, digo los sindicatos en plural, ¿eh? Porque luego también cuando se habla de los sindicatos, en Castilla y León, que yo sepa, en los resultados electorales en Castilla y León hay 100 organizaciones sindicales, ¿eh? Sí, pero el 80% lo tiene UGT. Afortunadamente. Afortunadamente digo, desde mi punto de vista, para la gente, claro. Otros podrán decir, el que tenga 3 delegados, que en la región, que no, que afortunadamente lo bueno sería sus 3 delegados, ¿no? Bueno, yo defiendo lo que defiendo, ¿no? Nosotros no hemos firmado la bajada de salarios en los convenios colectivos. Lo que pasa es que el montante de los salarios se ha desplomado, entre otras cosas, porque la reforma laboral ha introducido formas de contratación que rebajan la masa salarial, ¿eh? Del conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. O sea, nosotros podríamos firmar este año, y estamos poniendo un ejemplo de auténtica locura, el 5% de incremento en todos los salarios de todos los convenios, de todos, de esta región, ¿eh? Y seguramente el resultado final de la masa salarial no sería el 5%, porque si la contratación temporal, la contratación por horas, etcétera, etcétera, eso te lo tira hacia abajo. Y lo que ha bajado los salarios en España y en Castilla y León ha sido la reforma laboral, es claramente. En Castilla y León seguramente también agravado, porque el peso de los empleados públicos es superior a otras comunidades y por lo tanto la rebaja del 5% impuesta y el tiempo que han estado con los salarios congelados ha tirado más hacia abajo que los salarios en otros sitios, y porque también aquí el peso de la microempresa y de la pequeña empresa es superior a otras comunidades. Pero lo que está claro es que los salarios en el reparto de la tarta del país, en la crisis ha bajado y ha subido la del capital. Eso está ahí y tú escribes de esas cosas y es innegable. No es la firma del convenio la que ha bajado o la no firma, porque cuando hemos tenido que congelar los salarios en una empresa, cuando hemos tenido que bajar el salario en una empresa, para mantener la actividad, para mantener la plantilla, lo hemos hecho firmado dentro de procedimientos legales que les hay, y luego se ha vuelto a recuperar en los términos pactados. Entonces, yo creo que hay que distinguir qué es lo que se firma en un convenio y cuál es el resultado de la masa salarial de un país, porque hay otros muchos condicionantes.
Me gustaría comentarle, bueno, antes decía que bueno, la clase política tiene un objetivo, los sindicatos tienen otros, pero sí que en estos últimos meses hemos visto como en el caso de Castilla y León, en concreto en Valladolid, ha habido situaciones que han hecho que, bueno, pues digamos que los políticos o las administraciones hayan tomado un poco el testigo de la reivindicación de los sindicatos para parar una realidad, que es la deslocalización de empresas enmarcada en, bueno, pues un juego de libre mercado. Sí. Hemos visto cómo hasta el momento no ha habido muchos resultados cuando se han trasladado este tipo de cuestiones directamente incluso a la Unión Europea, a Bruselas. No ha habido nada que hacer. Poco tiene que hacer la unión de fuerzas de la política y de los sindicatos frente a la vorágine del libre mercado. Pues hay veces que no se puede con el libre mercado, porque el entramado de leyes y de normas están hechas para el libre mercado. No están hechas para nosotros, para los trabajadores y para los ciudadanos. Y por lo tanto, cuando una multinacional, que es normalmente en los casos que te estás refiriendo sin dar nombres, han tomado decisiones de deslocalización, bien en el interior de España, de la actividad que tenían en Valladolid, bien a otros sitios de Europa, lo están haciendo según ellos, dentro de la legalidad vigente. Según nosotros, en algunos casos hay alegalidades, ¿no?, en relación con una mala utilización de subvenciones, etcétera, de la Unión Europea, ¿no? Pero claro, esas cosas las vamos a intentar demostrar en su momento en estamentos difíciles, son estamentos que nos pillan. Si no conseguimos resolver cosas teniendo el Parlamento aquí a 500 metros, ¿no?, de donde estamos, 1 kilómetro, ir a Estrasburgo a pelearse estas cosas, tiene ciertas complejidades. Es decir, es que hay gente que se asombra de que cómo es posible esto y cómo es posible que no se consiga esto. Bueno, es que las leyes están hechas para determinadas cuestiones, y no están hechas en muchos casos para el interés general cuando hablamos de estas cosas de la economía y del trabajo. Para que hay gente que todavía se sorprende de estas cosas. Yo no sé en qué mundo vive determinada gente. He visto hoy en un medio de comunicación que la patronal nacional les está respondiendo a los sindicatos de alguna manera con bastante dureza, está planteando reducir los liberados, está planteando de nuevo, que es un debate viejo, antiguo, modificar la ley de huelga, está planteando cambiar las exigencias para controlar mucho más el cobro de prestaciones. ¿Cómo vive esto, Comisiones? Yo eso lo he escuchado desde los años 70. Lo que me parece es que en un país que se ha modernizado, una parte importante de ese país, como son no digo los empresarios en genérico, las organizaciones empresarios, y en este caso concreto a la COE, siga teniendo un discurso tan casposo como el que está planteando en el año 2017, porque demuestra que han avanzado poquito, no digo desde el año 1970, diría casi desde hace un siglo, ¿no? O sea, a mí me parece que la posición de la patronal habría que editarlas y distribuirlas gratuitamente para saber que no debe de ser una organización necesaria para un país como es la COE. O sea, a mí me parece que es una salida de tono absolutamente innecesaria, porque lo que este país necesita es que la gran patronal se comprometa con los problemas reales que hay en este país, y se está poniendo de canto, Entonces, lo que hoy entiende que pueden ser ventajas para sus intereses, que tampoco se sabe para qué intereses empresariales, porque dentro de esa organización hay una diversidad de intereses de grandísimas multinacionales, de las entidades financieras, etcétera, y lo que menos representan es a los empresarios con los que luego nosotros tenemos que jugarnos aquí los cuartos en la negociación colectiva. Ellos andan en otras cosas, andan en otro universo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es necesario es que se comprometan con los problemas reales que hay en este país, porque creer que esto es una ventaja comparativa para sus intereses
hay un dicho, ¿no?, que ya se dará la vuelta a la tortilla, ¿no? Bueno, pues solo hay que esperar, que estos son ciclos, ¿Cuántos son los liberados que tiene Comisiones en Castilla y León? No lo sé. No sabes. No lo sé. Porque eso es un poco además, por así decirlo, la materia prima, la mano de obra. No lo sé porque, claro, hay muchos tipos de dedicaciones sindicales, ¿no? Hay gente que tiene una dedicación sindical plena en el marco de su empresa, hay gente que tiene dedicación plena para dedicarlo a otras estructuras del sindicato, porque este es un sindicato general, no es un sindicato amarillo de empresa. Por lo tanto, los recursos que el sindicato tiene dentro de la ley de libertad sindical les ejerce para el conjunto de sus estructuras, ¿no? Hay gente que tiene dedicación de determinadas horas en la empresa, de determinadas horas fuera. Hay sindicalistas que les paga el sindicato de sus recursos económicos, porque en una región como la nuestra, cualquiera que haga una radiografía sabe que cualquier tipo de organización sindical, política, ONG, empresarial, que intente cubrir el territorio de Castilla y León, tiene un añadido de costes y humano que no lo hay en otro sitio donde en un radio de 30 kilómetros y con metro se pueden hacer otras cosas que aquí no. Pero con esas matizaciones parecería lógico que un secretario general tuviera por lo menos una aproximación a esos datos. Sé el dato, en lo que no les sé es concreto, pero como si digo una cantidad, pues mañana lo mismo rebuscáis y sacáis otra y me vais a decir, como no les sé exacto en este momento, pero no hay ningún problema porque creo que en la página web del sindicato, viene la cifra. Están esos datos, esos y algunos más. Lo que ocurre es que se pide mucha transparencia y cuando ejercemos la transparencia nadie usa la transparencia. No lo digo por ti, lo digo porque en general. Entonces, yo sé, además es un dato que es cambiante. Oiga, pero usted prometió, me parece hace año y pico, que iba a publicar las cuentas del sindicato y en el sindicato exclusivamente están las subvenciones que se reciben. Yo no he visto el resultado global, por lo menos, salvo que se haya publicado en los últimos meses. Las cuentas se van a publicar ahora porque eso van a ser los acuerdos congresuales. Ya, pero usted lo dijo antes de los acuerdos congresuales, sí. Luego lo ha incumplido. No lo he incumplido. Sí. No lo he incumplido. Los grandes datos de las cuentas están. Lo que vamos a hacerlo es en el plazo de lo que vamos a hacerlo todas las organizaciones del sindicato. Sí, no, adelante, compañera. También me gustaría preguntar, dentro de una semana justo se va a celebrar el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Sí. Desde Comisiones Obreras, desde luego, pues se sigue luchando por esa, hablábamos antes de la precarización del empleo en general, de también los sueldos, pero especialmente en colectivos sensibles son las mujeres en este caso, y seguimos teniendo una brecha y una salarial y una desigualdad bastante importante, bastante palpable. Sí, en lo concreto, aprovecho ya para hablar de nuestro libro. El día 6, que es lunes, haremos un acto en el Salón de Actos del Consejo Económico y Social, en el que vamos a presentar la adecuación de un estudio que ha hecho la Secretaría de la Mujer Estatal y un estudio que ha hecho la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras de Castilla y León en relación con el tema de la brecha salarial, sus causas y, por lo tanto, también cuáles son sus alternativas. Y evidentemente, no sé, me parece que estamos hablando en Castilla y León y cogerme el dato, porque lo he visto de pasada, tengo que estudiármelo este fin de semana, creo que estamos hablando de en torno a un 24% de diferencia en lo que ingresan los hombres, las mujeres menos que los hombres en Castilla y León. El porcentaje a nivel estatal, un número arriba, un número abajo, tampoco es una situación diferencial ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver, tiene que ver, a mi juicio, dos elementos, hay más, ¿no? Pero el primero es que las mujeres, independientemente de su capacidad profesional, ostentan categorías de menor, y luego que una buena parte de la temporalidad y por lo tanto también de los contratos a tiempo parcial están destinados a las mujeres. Por lo tanto, no hay discriminación salarial en la negociación colectiva, no hay una tabla para varones y una tabla para mujeres, pero la discriminación viene por la contratación de quien contrata
y por ciertas normas laborales que permiten abusos, a mi juicio, en determinadas formas de contratación. Era un poco lo que hablábamos antes del convenio colectivo, tú firmas esto, pero luego la contratación, eso te lo lleva hacia abajo. Y son las mujeres las que ocupan las categorías más bajas, y a mí esa jerga de que es que en los consejos de administración no hay demasiadas mujeres, no se va a solventar el problema de la brecha salarial porque estén en paridad en los consejos de administración, no nos engañemos. Hay que estar en paridad en los supermercados, hay que estar en paridad de hombres y mujeres trabajando, y en algunos casos hay más mujeres trabajando, pero sin embargo los puestos de responsabilidad les tienen los hombres. Por lo tanto, hay que cambiar mentalidad, pero la mentalidad la tienen que cambiar los empleadores. Y los empleadores, públicos y privados, son los que tienen que tener otra visión. Y también seguramente una proyección mayor de la mujer en la toma de responsabilidades, en este caso en el movimiento sindical. Se necesitan más mujeres en las mesas de negociación, se necesitan más mujeres en los órganos de dirección. ¿Y qué hace Comisiones para incrementar la afiliación y, por lo tanto, la presencia sindical de mujeres? Pues desde hace mucho tiempo nosotros tenemos normas aprobadas en nuestros estatutos, que lo hacemos cumplir, de que el número de mujeres que hay en una empresa o el número de mujeres que hay en un sector afiliadas al sindicato, ese porcentaje se tiene que respetar como mínimo para que estén en los órganos de dirección. Dicho esto, luego es verdad que, como en otras muchas cosas, también de las candidaturas a los parlamentos, etcétera, etcétera, eso luego tiene elementos correctores negativos para las mujeres luego a la hora de ocupar puestos de mayor o menor responsabilidad dentro de las direcciones y sobre todo en los órganos de negociación colectiva, especialmente en los sectoriales, ¿no? Donde yo creo que es preciso una mayor presencia de las mujeres. Y es imprescindible y es necesario extender los planes de igualdad en la negociación colectiva y en la contratación, por lo tanto, a las empresas a partir de 50 trabajadores. Y hacerlas cumplir en las públicas y en las privadas, mayores de 250, que es lo que hoy marca la ley y que desgraciadamente en muchos casos no se está haciendo. Y ahí también pongo la parte de autocrítica que corresponde en general a mi organización, pero en general también al movimiento sindical. Estamos a poco tiempo de conocer nuevos datos del paro, correspondientes en este caso al mes de febrero. Los de enero son tradicionalmente malos. ¿Qué se espera de este mes de febrero? Yo no sé si, dadas las circunstancias y la complejidad de todo el contexto, hay alguna perspectiva de hacer un vaticinio de cómo puede llegar a ser este 2017. Teóricamente los de febrero serán malos, como son normalmente en el invierno, ¿no? Yo además sería partidario de no publicar los datos del desempleo del paro registrado, porque lo único que hace es confundir. Aquí lo único que vale es la EPA, y con que hubiera los 3 datos de la EPA y uno al año del paro registrado, porque suele ocurrir que el día que, por ejemplo, cuando sale la EPA, sale un resultado bueno o malo. 2 días después sale el paro registrado y sale el contrario. Volvemos locos a la gente, no lo entiende. Bueno, me cuesta trabajo hasta a mí entenderlo. Entonces yo creo que no lleva a ningún lugar el término el paro registrado, y mucho menos en términos mensuales, porque hay muchas fluctuaciones. Mira, si en Castilla y León en el mes de febrero da la casualidad que se pone en marcha el plan de empleo local por parte de los ayuntamientos, con los dineros provenientes de la administración, con lo que pactamos con la Junta, pues a lo mejor desaparecen 4.000 personas de las listas del desempleo. Cuando si no es en febrero, es en marzo. Entonces parece que en febrero se ha solucionado el mundo. Pues no, porque cuando se haga la encuesta trimestral, esa es la que nos va a decir cuál es la empleabilidad media, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser mala, y creo que la evolución de la creación de empleo y del desempleo en el año 2017, en el mejor de los casos, estará más o menos estancada.
estancada. Esa es mi previsión. Una última pregunta. Ya es la última. Ya nos quedamos casi sin tiempo. Vale. A los políticos o algunos políticos los jubilan y los mandan al Senado. Usted se jubila de comisiones o de la dirección de comisiones en junio. Sí. ¿A dónde va a ir? Pues todavía no lo sé, porque primero salgo de secretario general, salgo de los órganos de dirección y saldré de todo lo que es la actividad pública del sindicato y orgánica del sindicato, ¿no? Entonces, bueno, cuando pase el Congreso, que es el día 2 y 3 de junio, hablaré con la nueva dirección y si tienen algún encargo y creo que puedo hacerle, pues le haré, y si no me iré a mi empresa donde estoy en excedencia, ¿no? Y poca cosa más, como los demás, ¿no? Como la demás gente, y también es cierto pues que ya pensando también en una vida un poquito más relajada y en cuanto pueda, pues una jubilación parcial y en fin, a disfrutar de esa cotización que llevo desde el año 71, que excepto 15 meses que estuve en el servicio militar, tengo cotizados todos los días desde esa época, ¿eh? Que esos cuentan ya, creo. No les voy a necesitar, afortunadamente, incluso podría ceder una buena parte de mis días cotizados si les necesitas. Podían, a ver si se puede hacer el bolsín, un bolsín de esos como lo de las emisiones de Kioto, ¿no? de transferencia de días cotizados. Yo puedo prestar también, así que supero los 40. No lo sé. Sí. Esperaré a ver qué me ofrece la nueva dirección del sindicato. Y si puedo ser útil, pues ahí estaré, ¿no? Y si no, pues en todo caso una retirada del plano público y orgánico del sindicato. Pues no sé si algún ultimísimo apunte lo tenemos. Yo sí. Pues por supuesto, José Luis. Modelo de financiación autonómica, ¿le gusta cómo está planteado? Dependen de ese modelo muchas cosas en esta comunidad. No sé si le gusta, es optimista. Es que lo he dicho no hace mucho, en un acto que se organizó por el Colegio de Economistas de Valladolid, ¿no? El problema es que lo que nosotros estamos planteando viene bien a una serie de comunidades de este país, pero le va mal al resto. Y da la casualidad que a los que les va mal son las grandullonas. Creo que con eso está todo dicho, ¿no? Luego creo que también hay un problema que tiene que ver con la propia estructura constitucional. También es verdad que hay que acotar o habría que acotar las aportaciones de los ciudadanos de las regiones que tienen más recursos, y también habría que hacer una mayor corresponsabilidad del conjunto de las comunidades, porque estamos muy acostumbrados a ver los agravios comparativos de otros, pero nosotros en muchas ocasiones tampoco tenemos elementos de fiscalidad propia que tienen otros. Y eso de pedir a otros, cuando tú no estás haciendo lo que sí están haciendo otros, tampoco es de recibo. Es un tema muy complicado, muy complicado, porque nunca nadie va a estar satisfecho, pero bueno, al final también hay una cuestión, por muy justo que sea el sistema de financiación, si no entran más recursos en las administraciones públicas vía impuestos, no hay nada que hacer, O sea, un nuevo modelo de financiación, si no hay más recursos económicos, no solucionará los problemas que hay, que es que hoy con los recursos que hay no se puede pagar el estado de bienestar que tienen encomendados las administraciones autonómicas, que son la educación, la dependencia, la sanidad, etcétera. Esa es la realidad. O sea, se puede hacer un modelo perfecto, o sea, cerrar el sudoku que dijo aquel ministro, ¿no?, el señor Solbes, que tenía razón, que era un sudoku, pero si no hay más ingresos, el sudoku será perfecto, pero seguiremos teniendo el mismo problema, No se podrá hacer el reemplazo de empleados públicos, no se podrá ampliar las 35 horas porque tiene que entrar gente y hay que pagar la nómina, y si no hay, entonces estaremos en la misma, porque a ver si ahora resulta que ha habido recortes por capricho. En algunos casos sí, pero mayoritariamente porque no había suficientes ingresos en
en las arcas del Estado. Entonces, o hay más impuestos y progresivos y directos, es decir, que quien más tiene más pague, o lo otro, bueno, será terminología y munición política, ¿no? Bueno, pues hasta aquí se acaba nuestro tiempo. Con esta cuestión cerramos el programa. Ángel Hernández, secretario general de Comisiones Obreras de Castilla y León, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros por invitarme. Muchas gracias. Y también le doy las gracias a nuestros compañeros, a José Luis Fernández del Corral y a Luis Huelga. Muchas gracias, compañeros, por haber estado con nosotros esta noche también. Buenas noches. La semana que viene volveremos con La Quinta Esquina. Aquí el próximo miércoles, un nuevo invitado y nuevos asuntos de actualidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.